antes de empezar, si os parece, Eugenio, bueno, teniendo el placer de tener aquí un embajador, sería interesante, eres también presidente de honor de la Cátedra China, explicar, por ejemplo, qué es la Cátedra China o, por ejemplo, cuánto tiempo lleva España en relaciones con China, hace cuánto tiempo está abierta la embajada allí, cuál es la relación hispano-china históricamente. Bien, buenos días a todos. La Cátedra China es un proyecto que agrupa en torno a un centenar de profesores, profesionales, periodistas, etcétera, que pretende que China se conozca más y mejor en España. Hay un déficit grande, con todas las excepciones que queráis. Seguro que aquí hay muchas personas que siguen China con detalle, pero la sociedad española en general se está quedando bastante atrás en cuanto a la comprensión profunda de lo que significa esta tremenda reemergencia de China en las últimas décadas. Las relaciones entre España y China empezaron con la China comunista, empezaron el año 81, estamos por lo tanto en los 35 años o por ahí de las relaciones. Habían sido muy buenas hasta hace no tanto. Los chinos se han pasado varias décadas diciendo España es nuestro mejor amigo en Europa. Esto se debía a la actitud del gobierno de Felipe González después de Tiananmen, que fue tender la mano a China cuando todo el mundo se la cerraba, y a Samaranchi. Esto no eran solo palabras. China compraba mucha deuda española, tiene, aunque son cifras que no se publican, la estimación es en torno al 20% de la deuda en manos de extranjeros. Bueno, todo esto se lo cargaron nuestros quijotescos jueces con esas cosas de los últimos años. Yo les digo a los amigos chinos, tenéis que comprender que en España los jueces son independientes, este es nuestro sistema político, sientan en el banquillo a quien les parece y si quieren mandan a los policías, como hicieron hace pocos años, a las 3 de la mañana a la sede del partido gobernante para llevarse los archivos. O sea y segundo, tenéis que entender que España ha hecho, el gobierno español, introduciendo el proyecto de ley que fue aprobado restringiendo la llamada, entre comillas, justicia universal. España ha hecho por China lo que no ha hecho por Estados Unidos, cuyos altos dirigentes están también encausados por cuestiones relacionadas con conflictos en Oriente Medio, etc. Acabo aquí porque estoy quemando mucho tiempo encantado. Es interesante. Pues David, como socio de KPMG, todos conocemos KPMG como una de las 4 grandes, pero además eres el socio responsable de la práctica china en KPMG. ¿En qué consiste exactamente? Sí, bueno, a nivel global tenemos este Global China Practice que está basado en Beijing y Shanghái, es donde está nuestro centro, ¿no? Y luego cada país tiene una práctica que se llama Global China Practice. En España somos 8 personas, yo soy un poco soy responsable, soy el único no chino, así que yo soy irlandés, pero el resto de mi equipo son chinos. Y realmente lo que estamos haciendo es atendiendo a los clientes que, como sabéis, actualmente hay un auge de interés chino en España, hay mucha actividad. Y a la vez tenemos un socio mío en Beijing que está atendiendo a los clientes españoles que tienen sus inversiones y su comercio ahí en China. Entonces es una especie de network que reconoce la diferencia entre lo que es la cultura empresarial entre China y España. Es inmenso, lo acaba de decir Eugenio, es que hay que reconocer que somos 2 culturas muy distintas y es necesario ese tipo de network para ayudar a formar las alianzas cara al futuro. Muchas gracias. Comentabas, Eugenio, bueno, que España tiene desde el año 81, ¿no?, relaciones. La verdad es que me acordaba, en el año 2009 ganó una película La Concha de Oro en San Sebastián que se llama Ciudad de Vida y Muerte, que salía en la guerra chino-japonesa. La verdad es que es una película muy desconocida, aparte de este premio. Pero es curioso que yo creo que hay un gran desconocimiento sobre China. De hecho, comentábamos hace un momento que Marco Polo en el siglo XIII pues iba a China, no se iba a Estados Unidos, lógicamente, porque no existía.
¿A qué se debe ese desconocimiento que hay generalizado, sobre todo en este mercado, sobre lo que ha sucedido en China en los últimos años, que parece que hemos descubierto China hace 15 años? Bueno, esto le ha pasado un poco a todo el mundo occidental. China durante un largo tiempo permaneció al margen de todo y hasta que el pequeño Deng Xiaoping, un hombre de 1,5 metros de altura, que para mí es el mayor gigante político del siglo XX, entendió que las locuras de Mao tenían que ser corregidas y había que pasar a lo de que da igual el color del gato siempre que cace ratones. El desconocimiento es normal. El empresariado español hace 40 años apenas salía del país. Cuando empezó a salir, lógicamente empezó por lo más cercano, lo más conocido, lo más fácil. Iberoamérica, Mediterráneo, Europa. Lo de China fue llegando después, pues porque un peruano o un argentino llamaban a la ventana del Banco Español X y le decían: oiga, financieme una operación de exportación a China, ¿no? Esto fue entrando poco a poco. A ver, yo, si me permites, quisiera entrar en lo que me parece que puede ser más útil y más conectado con este tema. Quisiera hablar de la significación de las incidencias del último año y luego, un poco más a largo plazo, de hasta qué punto China es un país fiable y capaz de resolver o no sus problemas. Este último año hemos tenido las incidencias que empezaron el verano pasado en China, las incidencias de la bolsa y de una, llamémosle, devaluación entre comillas. Si 40 años atrás, el día 19 de mayo a las 12 de la mañana, China hubiese desaparecido del mapa, la economía mundial no se habría ni enterado. El PIB de China era menos del 0,5% del PIB mundial. No se habría ni enterado. Bien, de entonces acá las cosas, desde luego, han cambiado muchísimo. Como bien se ha dicho, China tiene el segundo PIB del mundo a precios de mercado, el primero ya en paridad de poder adquisitivo, es el primer exportador, el primer importador, primer consumidor de energía, primer consumidor de materias primas, segundo inversor a nivel mundial, máximo tenedor de divisas extranjeras. Entonces, aunque la economía china sea solo 2/3 a precios de mercado de la economía americana, está mucho más internacionalizada. China, en el fondo, es el primer y gran beneficiario de la globalización. Y al estar más internacionalizado, su impacto naturalmente es mucho mayor. Cuando la economía china ha disminuido su tipo de crecimiento, aunque sigue siendo brutal, un crecimiento de casi el 7%, pues lógicamente los exportadores de materias primas, Brasil, Chile, todo esto lo han sufrido. Veíamos hace unos años que México, por estar en el NAFTA, cuando Estados Unidos tuvo una caída fuerte, sufrió cuando los que estaban vinculados con China estaban viviendo tan alegremente. Ahora es al revés. América se rehace, México va bien, y son aquellos que vendían materias primas a China los que están pasándolo mal. Yo creo que respecto a las turbulencias del año pasado, se ha confundido el impacto de esas turbulencias sobre la economía mundial, que fue muy grande, como acabamos de decir, con el impacto de esas turbulencias sobre la propia economía china, que fue menor. China, como he sabido, está hoy metida en un cambio de modelo económico, tal como se ha dicho, pasar de una economía basada en la exportación y la inversión a una economía basada en el consumo, en los servicios y en la innovación. Y si atendemos a esos fundamentals del modelo al que aspiran, comprobamos lo siguiente. Está aumentando el consumo de un 48% hace 4 o 5 años, ahora están ya en torno al 52%.
están aumentando los servicios, ya muy cerca de la mitad de la economía china son servicios, está aumentando la innovación, están ya en el 2% del PIB y en pocos años, el año 20, van a estar en el 2,5% del PIB. Hay un dato que quisiera mencionar aquí. El informe del Banco Mundial China 2030, publicado hace 3 o 4 años, dice que China en los próximos 20 años, a partir de entonces, o sea, digamos 20 años a contar de 3 años atrás, graduará 200 millones de universitarios, la mayoría ingenieros y científicos. Toda la población laboral de Estados Unidos son 160 millones. Es decir, si en las últimas décadas hemos visto cientos de millones de campesinos que estaban en una economía de subsistencia en el interior de China pasar a las fábricas de la costa con salarios 20 veces inferiores y ahora todavía 5 o 6 veces inferiores a los salarios occidentales, y ese y no otro es el telón de fondo de la crisis mundial, esos 400 millones de chinos, más 100 o 100 y pico millones de vietnamitas, indonesios, que han entrado a la economía. Las próximas décadas lo que vamos a ver va a ser docenas de millones de ingenieros y científicos chinos con salarios mucho más bajos que los occidentales. Yo supongo que en Madrid, y si no en Madrid, en Bruselas, alguien debe estar pensando en todo eso, en lo que se nos viene encima. Alguien debe estar pensando. O sea, la capacidad del Estado autoritario de enfocar todo hacia donde quiere, esa es una ventaja que, con todas las desventajas que tenga el sistema chino, una ventaja grande que ellos tienen sobre nosotros. Eugenio, sigues, perdón. Bien, lo dejo aquí. Porque No, si no tenemos tiempo, palabra, tenemos tiempo para... A ver, entonces, lo de la bolsa del año pasado. La bolsa china, la capitalización es un 30% del PIB, es muy poco. En Occidente, América, más de un 100%. La bolsa china, como dice Wu Xinglian, un profesor de CEIBS, el mayor economista de China, es un casino sin reglas. Cuando la economía china crecía al 10 y al 12% hace unos años, la bolsa estaba quieta. Ahora que la economía baja, la bolsa se dispara. No representa la economía china. Hay todo tipo de chanchullos, manipulaciones, todo lo que queráis. No representa. Lo de la divisa, en realidad fue que el gobierno chino dejó de mantener a su divisa y por eso cayó en un intento de alinearla con los mercados y en relación con el ingreso del yuan en la cesta del Fondo Monetario. En realidad fue que China dejó de sostener a su moneda, no que la hiciera caer como había hecho durante décadas. En los últimos tiempos lo que ha hecho es aguantarla. El yuan ha subido un 20% en los últimos 6-7 años. El Fondo Monetario dice que está básicamente en su nivel de equilibrio. Entonces, en definitiva, concluyendo todo esto, desde el año 8 que empezó la crisis global, quien ha mantenido la economía mundial ha sido China. Entre un tercio y la mitad del crecimiento global en estos años se debe a China. De manera que, hombre, como que ahora China crece menos, pues ahora China va a ser la culpable de que el mundo crezca menos. No, el problema es que ni América ni Europa están consolidando, no digamos Japón, están consolidando su recuperación. China ha sido la muleta que nos ha ayudado a no caernos en este tiempo y ahora que la muleta se está reduciendo, pues vamos todos de lado. O sea, no se puede dar... China no es la culpable de esto. China ha sido la que ha mantenido la economía global. Decía la señora Lagarde el año 12, no me quiero ni imaginar dónde estaría la economía mundial sin el paquete de estímulo de China. Si os parece, lo dejo aquí para no pasarme, y luego me gustaría, cuando hable mi compañero, me gustaría deciros algo sobre lo que ha sido mi experiencia
en los 30 años que llevo ocupándome de China respecto a si China se estrella o no se estrella. Muchas gracias. David, bueno, yo una de las cosas que trataba hace un momento de poner en circunstancias, porque insisto que hace, bueno, estando en un foro de riesgo país, pues no hace mucho tiempo, ni 20 años, ¿no?, que Hong Kong dejó de ser una colonia del Reino Unido para pasar a ser una provincia de China. Es interesante el pensar todos los cambios que ha habido en estos 19 años y la visión que tenemos sobre el primer exportador del mundo, que también en el foro en el que estamos yo creo que es bastante importante, ¿no? ¿Cómo veis vosotros dentro de KPMG, pues centrándonos en el último año, este soft landing o hard landing que se hablaba antes de la economía china? Sí, no, yo creo que, vamos a ver, Denis, es lo que ha dicho Eugenio. Yo más que una slowdown o de aceleración, yo creo que estamos hablando de un reequilibrio económico, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho esta mañana de cómo están yendo de un ser muy intensivo en imports, exports hacia consumo. Y yo creo que eso va a ser una gran oportunidad para países como España, ¿no? Entonces, ahora mismo hay países sufriendo por este cambio. Has mencionado Chile, Brasil, los que son exportadores de metales y materias primas, Indonesia también en Asia. Y realmente en el pasado España no ha tenido mucha actividad de ese tipo con China. Entonces España está empezando, no quiere decir de cero, porque ha habido muchas interacciones, pero tenemos ahora una oportunidad con lo que va a ser la nueva, por ejemplo, clase media en China, que ahora una de las cosas que sí estamos viendo el gobierno chino está intentando implementar reformas fiscales, sociales, para que los chinos ahorran un poco menos, porque ahora mismo los chinos ahorran, no tengo las estadísticas, pero entre 30 y 50% del sueldo la ahorran para un poco el futuro por las incertidumbres que tienen sobre su salud, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se libera esos ahorros, pues vamos a encontrar con la clase media, en 2030 puede haber 2/3 del mundo de la clase media va a ser chinos. Entonces los chinos van a gastar, a consumir lo que gasta la clase media en todo el mundo, que son en turismo, en marcas de lujo, por ejemplo, o en comida buena, que es muy importante ahí. Entonces yo creo que ahí España tenemos que estar preparados por esta oportunidad que puede ser inmensa. Y segundo es lo que es la inversión exterior china en extranjero, que va a seguir creciendo, porque como estamos comentando antes, los márgenes están cayendo en los negocios locales por la sobrecapacidad. Entonces ahora mismo vamos a encontrar las empresas y fondos chinos buscando safe havens, como llaman en inglés, por ejemplo, negocios regulados aquí en España. Hemos visto una inversión china el año pasado aquí. Entonces, España va a recibir mucho más interés por parte de los inversores financieros chinos. Entonces, aunque estamos en un desajuste, aunque estamos hablando de un slowdown, España, curiosamente, yo creo que está mejor posicionado para aprovechar este reequilibrio económico. Pues Eugenio, y tenemos turno de preguntas después, que tenemos que dejarle algo a la gente. El tema de una cosa que es interesante, a mí me han dicho, y seguro que lo puedes corroborar, que por ejemplo los chinos ahorran mucho. Dos de las razones que me daban era por la ausencia de seguridad social, o el hecho de poder vivir y tener que volver, bueno, tener que mantenerte con tus ahorros, y luego porque la política del hijo único ha hecho que esté muy descompensada el número de hombres, de mujeres, como todo en China, pues igual 200 millones más de hombres que mujeres, con lo cual cuando un hombre va a casarse tiene que llevar una dote. Es curioso, no sé si es cierto o seguro, pero es un tema que me lo ha contado más de un personaje chino. Aparte de tu experiencia, hay un tema que antes que se ha hablado de la renta per cápita, pues es interesante ver que, bueno, que tenemos 1.400 millones de chinos con una renta media de 7.500 dólares, esa es la realidad. Antes yo citaba Hong Kong porque decir que allí hay 7 millones que tienen una renta al final de 42.000 dólares, no tiene nada que ver lo que es Hong Kong con China. Se habla mucho de este crecimiento de la clase media que decía David, pero que eso está trayendo muchas desigualdades, ¿no? Que empieza a haber muchos chinos muy ricos y gente pues, que va a seguir con sus 7.000 dólares o por abajo. ¿Qué te parece esto, aparte de tu propia experiencia allí? Eso es verdad, se están produciendo esas diferencias de renta, pero hay que tener en cuenta que cuando empezaron los cambios el año 78, la renta per cápita china era 200 dólares. Ahora, como has dicho, está en los 7.500, 8.000. Yo recuerdo cuando por ahí, algo antes del año 60, la renta per cápita de España era menos de 1.000 dólares. Recordar aquella frase de don Laureano,
Primero $1000 per cápita, después hablaremos de democracia. Bueno, entonces digamos que hace 40 años había igualdad a nivel del suelo, nadie tenía nada, todos eran pobrísimos. Ahora hay desigualdades crecientes, pero a nivel del techo. Entonces, el oleaje ha hecho que todos los barcos subieran. La inmensa mayoría de los chinos están ahora con un nivel de vida que hace 30 años no podían haber soñado que tuvieran sus bisnietos dentro de 100 años. La prueba, los sondeos del Pew Institute de Washington, son los americanos los que lo hacen, publicados en la prensa mundial periódicamente. Uno de esos sondeos es grado de aceptación de los gobiernos por sus ciudadanos. Europa y Estados Unidos estamos en el 30 y pico, China está por encima del 85. Son datos que publican los americanos, claro. El proceso de desarrollo económico más tremendo de la historia mundial, se acaba de citar lo de los turistas, 120 millones de chinos están saliendo al extranjero. Los veis por aquí, por las calles de Barcelona, y preguntar las tiendas del Paseo de Gracia, ahora entras en el Corte Inglés y ya todo va en chino. Bueno, son los que más gastan. Esos son datos que están a la vista. Yo entro, si me permites, en lo que creo que puede ser útil, que es, a ver, ¿China se la pega o no se la pega? ¿Se la va a pegar o no se la va a pegar? Yo llevo 30 años ocupándome de China. He sido embajador 3 veces, del 87 al 91, del 99 al 2003, del 11 al 13 en que me jubilé. Total, 12 años que he vivido ahí. Tengo una nuera china, tengo un hijo que está con Inditex en Shanghái. Sigo mucho, voy todos los años por allí también. Durante estos 30 años he oído siempre, sistemáticamente, por parte de gente que al principio pensaba yo que sabían lo que decían, se van a estrellar, después de una subida viene una bajada, no puede ser, esto acaba mal. Bueno, de momento lo que ha acabado mal ha sido lo de Estados Unidos y de Europa. Os voy a dar una serie de ejemplos concretos de lo que estoy diciendo. Después de Tiananmen, el año 89, ¿qué se decía? ¿Tendrán un movimiento estudiantil inmanejable lo mismo que en Corea? ¿Tendrán guerrilla urbana? ¿En vista del costo político van a acabar con el desarrollo económico? Nada. Se acaba de mencionar lo de Hong Kong. Cuando Hong Kong fue reincorporado a China el año 96, fue, el mundo, la prensa mundial decía, esto se va, esto se funde, se acaba. Muchos chinos de Hong Kong se marcharon a Australia, Canadá, donde les daban visados. Hubo países muy espabilados que a los chinos con determinado nivel de capital les daban. Al cabo de unos años habían vuelto todos a Hong Kong. Han pasado ya 20, 25 años. Hong Kong sí, con sus problemillas aquí y allí. Hong Kong sigue ahí con una prensa libre, etc. No ha pasado nada. Tenían una banca que se decía que estaba quebrada ahí en los años 90. La sanearon. Tenían unas empresas públicas con unos déficits brutales. El primer ministro Su Rong-ji, del 95 al 2005, puso en la calle a 50 millones de obreros redundantes. Digo 50 millones. Naturalmente no los dejaron tirados, les dieron subsidios, reeducaron y recolocaron a los que pudieron. Eso para ver que lo que ahora se van a plantear de echar a 5 millones de obreros, eso no va a ser pan comido para China. Bien. Cuando China ingresó a la OMC, ¿qué se dijo? Bueno, Su Rong-ji ha sido muy valiente, ha desmantelado los aranceles más que ningún país emergente, quiere que el que pueda nadar a nivel de mercado mundial nade y el que no, que se hunda. Ha sido muy valientes, pero China va a pagar un alto precio, empezando por la desaparición de sectores enteros de su industria. El primero, se decía, el sector del automóvil. Bueno, hoy con todas las empresas del mundo compitiendo dentro de China, las marcas propiamente chinas, que además han comprado Volvo y no sé qué,
tienen 1/3 del mercado, creciendo todos los años, exportan más de 1 millón de coches, tienen fábricas en Brasil y por ahí, en Oriente Medio, etc. Bueno, esos son los hechos. Un último dato de estos. Cuando empezó la crisis, el año 8, muchos decían, China, el peor perjudicado de la crisis, porque se le van a secar los mercados occidentales, están perdidos. Bueno, luego se vio que China había diversificado ya mucho sus mercados, que no dependía tanto del mercado americano y del mercado europeo. Bueno, y como hemos dicho, China ha sido la que ha aguantado la economía mundial en este tiempo que llevamos desde el inicio de la crisis. Naturalmente, el cambio que ahora, es decir, a ver, el fondo de la cuestión es que desde que empezaron los cambios en el año 78, siempre con problemas muy complejos. El problema, por ejemplo, recuerdo ahora yo de la reforma de precios, de cuando tuvieron que pasar de los precios estatales a los precios de mercado. O sea, problemas allí ha habido siempre. Hasta hoy, la capacidad de respuesta del partido Estado a los problemas ha estado por encima de los retos. Es que las turbulencias del pasado verano están indicando que en una economía y una sociedad cada vez más complejas se les está yendo la cosa de las manos y que estamos llegando a un grado de complicación, como llegamos en Estados Unidos, con los instrumentos financieros que nadie comprendía, con los apalancamientos imposibles, con las hipotecas basura. Es que, y a causa de su propio éxito, la acumulación de problemas y la dimensión de los problemas les está desbordando. Ese es el telón, la gran cuestión de fondo. Si la capacidad de respuesta que hasta ahora han tenido la van a seguir teniendo cuando se enfrentan a un problema que es mayor que los anteriores, porque indudablemente el cambio de ese modelo que tan bien les ha servido desde el año 78 y que hoy está agotado y que los chinos lo saben desde hace 10 años y por ello lo quieren cambiar, y ese cambio, si les sale bien, les permitirá seguir arriba. Es que los chinos serán capaces de manejar todo esto de una manera adecuada. El futuro no lo conoce nadie, es imposible decirlo, pero sí quiero recordar que el Fondo Monetario dice: sería prematuro hablar de crisis económica en China. Greenspan dijo en una ocasión: China tiene la mejor clase política del mundo. Cuando Trump ahora dice: es que los dirigentes chinos son mucho más listos que los nuestros, está traduciendo algo que está en el ambiente. ¿Eso qué es? Pues que en estos países, China o Singapur, el mundo chino, la mejor gente va al gobierno. Es el viejo mandarinato que tiene 2000 años de existencia, la selección. Hoy el Partido Comunista de China es la mayor meritocracia del mundo. Bueno, y por lo tanto, claro que China tiene muchos problemas, indiscutible, lo sabemos todos. Problema demográfico, problema de las diferencias de renta, el problema ecológico, lo que se quiera, los problemas más inmediatos que se han visto hoy, del endeudamiento, de que están pagando ya mal, de que hay cosas que no funcionan, pero nunca infravaloremos la capacidad del mandarinato. Yo llevo 30 años observándolos y una y otra vez se van a romper la cabeza. Cuidado, tengamos un grado de escepticismo, naturalmente que puede pasar cualquier cosa, pero cuidado. Yo digo, seamos muy prudentes. Yo hasta que les vea que se van de cabeza al torrente, yo no me lo voy a creer. Muy bien. David, de todos los temas ya tratados y repasados, bueno, aquí se han tratado dos cosas que pueden ser interesantes para los empresarios aquí en la sala. Una es el tema de la banca china. O sea, se habla, ¿no?, de la insolvencia, de la gran cantidad de préstamos impagados que tiene la banca china. No sé si dentro de KPMG vuestra opinión al respecto. Y luego el nivel de endeudamiento, que también se ha hablado de los empresarios. Hemos visto unas gráficas sobre el retraso en pagos del empresario chino. Estamos hablando de importaciones, ¿no? No sé cuál es vuestro punto de vista a nivel del apalancamiento empresarial en China y lo que es la situación de la banca. Sí, no, bueno, la situación de la banca en China obviamente es algo interesante porque su sistema bancario es muy distinto que hay en otros países. Hay el efecto del shadow banking que ha comentado antes Claudia,
Pero entendemos que el gobierno chino ahora mismo están, como parte de sus reformas estructurales, intentando traer esto a la regulación. Nosotros en KPMG no hemos encontrado ningún asunto donde el sistema bancario ha sido un problema en concreto sobre alguna iniciativa española ahí en China. Con respecto a lo que es la deuda corporativa y las cuentas a cobrar por haber vendido en China, tampoco, viendo las estadísticas, pues da la impresión que efectivamente hay ciertos retrasos en el pago que puede dar lugar a cierta preocupación, pero nosotros no estamos observando ningún frenado o incertidumbre o miedo de hacer negocio en China por ese asunto. Más bien la dificultad que tienen los españoles que quieren montar negocios o desarrollar su estrategia en China es elegir bien su socio ahí, adaptar la estrategia de sus propios productos al mercado chino, que es muy distinto. Como sabes, el consumo en chino es muy a través del teléfono. Son líderes en mobile commerce, no simplemente e-commerce, sino mobile commerce. Los chinos han ido directamente a lo que es hacer todo su negocio o lo máximo posible por el teléfono, mucho más que en Europa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de adaptación de modelo de negocio hacia ese tipo de consumo es, yo creo que más reto que lo que es el asunto de credit squeeze que puede haber ahí, aunque reconozco que las cifras que hemos visto esta mañana tienen cierta preocupación, ¿no? Muy bien, estamos ya en el turno de preguntas. En 10 minutos estamos tomando café. La verdad es que tengo una pregunta que precisamente es destinada a ti, aunque habla de que para la mediana empresa que compra en China se está facilitando en términos prácticos la fórmula de pago de confirming. La verdad que confirming es para proveedores, no para importadores. No sé, en el caso, es fácil obtener en el caso de las compras a China, pero la verdad es que, bueno, es una pregunta que he dirigido a alguien del público. No sé si, como estamos hablando, se está facilitando en términos prácticos la fórmula de pago. Encantado de hacer algo de research sobre ese asunto concreto. Perfectamente, confirming es al lado del vendedor más que no tengo datos concretos sobre eso. Sí, por favor. Yo quisiera hacer una pequeña postilla a un tema que ha sido mencionado, que seguro que interesa mucho, que es el tema del futuro del consumo en China. Efectivamente, estas clases medias chinas, que hoy puede que tengan, así grosso modo, 300 millones de personas, estos turistas que vemos por aquí, por Barcelona, estas clases medias están creciendo de manera muy rápida. Y mi hijo, que como he dicho está en Inditex en China, me dice, ahí notamos un cambio fundamental. La gente joven no ahorra. La generación esta del 0-0 no ahorran. Hay un cambio fundamental. No ahorran. Y lo de pedir crédito, el crédito que sí, lo piden las empresas y algunas están muy endeudadas y tal, pero el chino hace aquello que hacíamos los viejos de aquí. Si tenías dinero en el banco, ibas y comprabas. Eso de comprar a crédito, bueno, pues la gente joven ya está entrando en todo eso. El consumo de China será un capítulo central de la economía global en los próximos años y décadas. La cifra global de consumo dentro de muy poco tiempo será mayor que la de Estados Unidos, de manera que ahí el que tenga producto atractivo, que sepa hacer los deberes en China, en determinados sectores, sobre todo España, turismo, agroalimentario, lo que queráis, habrá posibilidades enormes. Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos es para vosotros, el tema de los posibles efectos de la corrupción a nivel económico. La verdad es que, bueno, corrupción se habla en todos los sistemas, no solo en China, pero ¿cuál es vuestra visión de la corrupción en China ahora mismo? Yo acabo de estar en septiembre en un seminario al que me invitan todos los años, que organiza el Comité Central, o sea, realmente la gente que manda en China. Estuvimos 2 horas con Wang Qichang, que es el miembro del Comité Permanente del Politburó encargado de la lucha contra la corrupción. Un gran personaje de la economía, antes de la economía china y ahora de la lucha contra la corrupción. Bueno,
Yo creo que están dando una gran batalla. Ellos saben que esto es fatal para el partido. Y nos lo dijo claramente este Wang Qishan, o sea, dijo así: no podemos dar por seguro que el Partido Comunista mandará siempre en China. Si la gente piensa que nosotros hacemos un buen trabajo, estaremos ahí. Pero si la gente piensa que somos un grupo de aprovechados, que nos llenamos los bolsillos a costa del pueblo, nos van a echar. Pero así, así. A mí ya me pareció extraordinario cuando este año, en septiembre pasado, nos propusieron como tema de la discusión de este año la corrupción. Ahí había antiguos jefes de Estado y de gobierno de varios países, intelectuales. Entonces, ellos mismos, ¿qué querían con eso? Saber lo que estamos haciendo los demás, ver si les damos alguna idea que les pueda ser útil. O sea, por ejemplo, tienen un portal de Internet, el Departamento de Lucha contra la Corrupción, donde de forma naturalmente anónima todo el mundo puede, y todos los días tienen cantidad de denuncias, o sea que están intentando utilizar los medios electrónicos, implicar al personal en todo ese tema. Naturalmente, lo de la corrupción pues es una cuestión muy compleja. Bueno, si nosotros españolitos pues tampoco podemos hablar demasiado, ¿no? Eso pues está ligado con la naturaleza humana, es algo de una gran complejidad. Pero es indudable que hoy en China hay una lucha contra la corrupción, bueno, pues que está a la vista. Están allí intentando de todas maneras ver cómo lo cortan. Eso de la página web yo creo que no existe aquí, ¿no? Bueno, me suena. David, ¿qué opinas de la visión de la corrupción sobre el mercado chino ahora? La corrupción no solo en China, también en todos los países. Yo estuve hablando en una conferencia semejante en Brasil el mes pasado y solo hablan del corrupción, el tema que tienen ahí. Yo creo y confío que las grandes corporaciones que entran en esos mercados tienen controles y tienen procesos y procedimientos de anticorrupción o suficientemente rigurosos para que no caigan en esas materias. Yo creo que mucho más hace 10 años. O sea que yo estoy bastante confiado que existirá siempre, somos humanos, ¿no? Pero yo creo que las corporaciones realmente que son líderes en penetrar mercados hay que confiar en sus controles. Muy bien, y para mantener el tiempo y como conclusión, Eugenio, has estado diciendo que al final China siempre se sobrepone. En este caso igual la cuestión es si los retos son nuevos, ¿no?, mayores que en anteriores ocasiones. La idea es positiva, que China es verdad que lleva 4 años decreciendo a nivel de PIB, pero vamos, andan en el 6-7, como se ha visto antes también. ¿Seguirán otra vez adelante? A ver, el crecimiento al 10-11%, este crecimiento ha sido milagroso. Fue la década siguiente al ingreso en la OMC. Los chinos sabían muy bien que esto no se podía sostener, que había que ir a un crecimiento más bajo, más sano y más sostenible. Lo que no se sabe, o se sabe muy poco, y no lo he visto nunca en los periódicos occidentales, es que el plan quinquenal que terminó el año pasado, o sea, el plan quinquenal del año 10 al año 15, preveía un crecimiento del 7 y el crecimiento medio de estos 5 años fue del 8 y pico. Entonces, no es que el gobierno chino quiera mantener de todas maneras un crecimiento de 2 dígitos y que la cosa se le haya derrumbado. No, es que el gobierno chino ya en el pasado plan quinquenal no consiguió rebajar el crecimiento todo lo que hubiese querido, con lo cual lo de decir, bueno, este año es el crecimiento más bajo desde que empezaron los... Esto no es decir nada, esto no es decir nada. Es evidente que China, como cualquier otro país, pues irá creciendo a medida que tiene una economía más desarrollada, a ritmos más bajos, pero de momento este crecimiento, si lo mantienen a esos niveles, pues es un crecimiento, bueno, ¿cuántos países están creciendo por encima del 6,5? Ninguno. India. Ninguno. India, ¿no? Bueno, India, pobrecitos.
David, ¿alguna conclusión de cara al mercado No, yo chino? simplemente decir que yo creo que estamos hablando de un reequilibrio más que una deaceleración. Obviamente, como ha dicho Eugenio, seguir a 11 o hasta 14% es algo basado en simplemente lo que es la inversión en infraestructuras y en edificios en su país, es algo que nunca iba a ser sostenible. Y yo creo que este ajuste o este reequilibrio va a presentar muchas oportunidades, como he dicho antes, para países como España. E incluso los países que ahora no va a vender tanta materia, producto básica, etcétera, etcétera, pues espero que con el dinero que habrán cobrado por esas actividades en los últimos años, sus gobiernos son capaces de implementar pues, infraestructuras en sus países para que luego ellos también empiecen a subir el valor, la cadena de valor. Una nota de pie de página sobre India. En India la democracia, entre comillas, quiere decir que el gobierno es totalmente incapaz de imponerse a los grupos de presión, a las regiones, a las ciudades. Allí hace todo el mundo absolutamente lo que le da la gana. Cuando empezaron los cambios en China, el año 78, el PIB de la India y de China era prácticamente igual y el PIB per cápita era mayor en la India porque entonces, todavía ahora, pero entonces tenía una población sensiblemente inferior a la de China. Bien, hoy día el PIB de China es 5 veces el PIB de la India, creciendo al 7 en un poco más de 3 años. China añade a su PIB un PIB de la India. Cuidado, la India tiene sectores específicos de excelencia, sectores específicos, pero yo básicamente diría que así como China ha dado el salto a la modernidad con islas de atraso, India no ha dado el salto a la modernidad, aunque tenga islas de excelencia. Muy bien, pues muchas gracias David y Eugenio, un aplauso para estos señores. Y quizá con la pregunta anterior que ha habido sobre el confirming en China no ha quedado claro y la verdad que tenemos aquí a nuestro anfitrión que es la Caixa, la directora de Comercio Exterior Mercè Bray, que yo creo que es una ocasión que nos explique el tema del confirming en China. Gracias. Bueno, fenomenal. Solo aclarar, en el panel anterior, de hecho, han hecho un par de preguntas que son muy bancarias, ¿no? Y quizás no correspondía a las dos personas que estaban en ese momento contestarlas. Una incertidumbre que me ha parecido que daba o sobrevolaba por la sala era qué pasaba con los bancos chinos, ¿no? Nosotros tengo que decirles que desde CaixaBank no tenemos registradas incidencias con los bancos chinos, no hemos descalificado algún banco chino por impago ni nada fuera de lo habitual. Por lo tanto, desde la óptica bancaria en el día a día de las transacciones de las empresas con China, tranquilidad absoluta, no tenemos ninguna señal de alerta. Efectivamente, para determinadas operaciones con estos países seguimos recomendando en primera instancia medios de pago documentarios y el crédito documentario en muchos casos. Voy con el confirming. El confirming lo ofrecemos a las empresas chinas para nuestros clientes que están comprando a China. Por lo tanto, lo ofrecemos a los vendedores chinos tanto en euros como en renminbis. Y es además uno de nuestros principales mercados en cuanto a confirming internacional. Solo era esto, Miquel, ¿no? Aclarar los dos aspectos, no alarma en el sistema bancario, en las operaciones del día a día, no alarma en lo que es el confirming que funciona con toda normalidad con este país. Muchas gracias.